El libro de Enoc, que algunos llaman el libro secreto de Enoc, que no es secreto, habla de los 7 cielos. Enoc vivió 365 años y fue un patriarca antediluviano. Él habla de que en el segundo cielo están los ángeles caídos bajo prisiones. En el tercer cielo está el huerto del Edén y en medio el árbol de la vida. También a otro lado el lugar de tormento de las almas injustas, con fuego y hielo. Eso dice el libro de Enoc. El lago de fuego. Cuarto cielo, él describe que ahí hay ángeles. En el quinto cielo, los grigoris, seres que salieron de la unión de ángeles caídos y las mujeres humanas. Eran seres grandes en tamaño que rechazaban al Eterno. Él dice, sexto cielo, el gobierno de los arcángeles y el registro de las acciones de los hombres. Séptimo cielo, el ejército de los querubines, tronos, escuadrones del Eterno y el trono del Eterno. Así lo describe él. ¿Ok? ¿Por qué babilonios, sumerios, el Islam, musulmanes, egipcios, todas estas culturas hablan de 7 cielos? La mayoría de esas culturas hablan de diluvio, hablan del diluvio, los mayas, etcétera, incas, etcétera. Y por otro lado, los nefilim transmitieron todo su conocimiento. Recuerden que los nefilim son ángeles que se rebelaron contra el Eterno y tenían todo este conocimiento. Entonces se cree, ¿verdad? Y es mi teoría, que ellos fueron los que lideraron estas civilizaciones antiguas, sobre todo las más predominantes en la historia. De hecho, en el Museo de Turín, en Italia, hay una tablilla. Hay varios objetos egipcios, pero hay una tablilla que habla de los 10 primeros faraones de Egipto. Y dice con toda claridad de ahí que fueron nefilim. Los primeros 10 faraones de Egipto fueron nefilim. Y la tablilla data de más de 8.000 años. Despuésito de la era del hielo. Pero no la película. Quiere decir entonces que la influencia de ellos sobre la humanidad arrojó esto. Por eso hay esa cierta similitud en cuanto, en este caso, el tema de los 7 cielos. Y como dijo él, pucha, se me olvida el nombre. Bueno, digamos los rollos de Enoc. La cultura sumeria estableció dentro de su creencia 7 cielos. De ahí el Sigurat de Babilonia en honor a Marduk. Sus relatos acerca de la creación, el diluvio y otros más son similares a lo que narra la Torá. Las funciones de algunos de sus dioses se relacionan con las funciones de los ángeles del Eterno y aún con Yeshua. Su influencia fue notable sobre otras civilizaciones. Se dice que los Anunnaki, fueron los fundadores de Sumeria, descendieron del cielo. Esa es, ¿verdad?, la teoría que se plantea. Las cabezas negras vinieron de fuera de la tierra. Fueron gigantes, de los cuales habla la historia, y fueron adorados, como dioses. La Torá les llama Nefilim, de ahí la similitud de sus relatos con los de la Torá. Enseñaron los caminos de la civilización al hombre, en su mezcla se convirtieron en líderes famosos y poderosos gobernantes. Cuando tienen relaciones con las hijas de los hombres, ¿verdad?, ellos les enseñan todos sus secretos a ellos. El arte de la guerra,
el tema de forjar el hierro, el tema de los cosméticos, etc. Tema delicado en el cual no me voy a meter. Dejémoslo ahí. Ok, dieron conocimiento al hombre por su condición de ángeles, caídos por supuesto. Ok, a partir de ellos viene entonces la mezcla. Los Nefilim fueron adorados como dioses, Saja, Baal, Enki, Marduk, Tamuz, Nimrod, Inanna, Anu, etc. Las mitologías hablan de esto. No es un mito, es una realidad bíblica. Fueron llamados Ilu, los tipos altos. Ok, eso simplemente como una referencia así muy, muy rápida para dar mi posición en relación por qué estas otras civilizaciones hablan de esto. Para mí solo hay un creador y todo parte del Eterno. Ok, algunos ejemplos de manifestaciones de los cielos y luego voy a explicarles cada una de los 7 cielos y sus características. En Josué 10, 13 versos 13 y 14, tenemos la experiencia del pueblo de Israel luchando en Gabaón. Y el Eterno le dice a Josué, dile al sol, detente. Dile al sol, detente. El sol se detuvo, dice el relato bíblico, y el pueblo prevaleció en la batalla. Por alguna razón, ellos necesitaban, mientras estuviera la luz del día, pelear y ganar esa batalla. Si entraba la noche, pareciera ser que iban a entrar en problemas. ¿Qué desataba o qué activaba la noche? Las plagas de Egipto, por ejemplo, es la manifestación de un juicio del Eterno. Jericó, en el capítulo 6. O sea, el Eterno le pide al pueblo obediencia, pero evidentemente aquella victoria y lo que sucedió ahí fue sobrenatural. Los arqueólogos cuando encuentran Jericó entran en una disyuntiva, porque se creía o se cree que, hablando de ciudades amuralladas, ¿verdad? Cuando los muros de la ciudad están hacia adentro, es porque el enemigo de afuera golpeó y las derribó. Cuando están hacia afuera, es porque hubo una guerra civil, un conflicto interno y las murallas quedaron hacia afuera. Pero la investigación arqueológica arroja una información que los confundió, porque habían partes hacia afuera y partes hacia adentro. La conclusión de ellos fue que a los muros no se les dio ni de afuera ni de adentro, sino de arriba, por la forma en que quedaron los bloques de la muralla. O sea, sin duda alguna hubo una intervención divina, tanto así que dicen los mismos arqueólogos que en los muros de la ciudad de Jericó se podían estacionar 5 carros, así de anchos eran los muros. Es imposible que de forma natural, y sobre todo en aquel tiempo, ese milagro pudiera suceder. Abraham tiene una experiencia. Hebreos 11, 9, 10 dice que Abraham caminó buscando la ciudad cuyo constructor, arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál ciudad? ¿Cuál fue la ciudad que él vio?
El relato bíblico dice que el Eterno visita a Abraham en su tienda, lo saca a la órbita terrestre y le dice, mira las constelaciones, para que cambies tu perspectiva del mensaje que tienen. Y en esa dimensión le enseñó la Nueva Jerusalén. Cuando él desciende, patidifuso, empieza a buscar la ciudad, porque él creyó que era de aquí. O por lo menos, Carlos Soto cree que él pensó que ya había descendido. Y salió a buscarla, pero todavía no había. Cuando Juan la ve, dice que la ciudad está descendiendo. No que va a descender, está descendiendo. Esto solo pudo haber sucedido bajo una experiencia de los cielos abiertos. La revelación de Juan de la Nueva Jerusalén en el capítulo 21 también tiene esa misma característica. ¿Ok? Ya les mencioné, Pablo fue llevado al tercer cielo. El maná, que durante 40 años descendió del cielo, nos habla también entonces de la experiencia del cielo abierto y la característica de uno de esos cielos. Jacob y el Sulán. Pedro cuando es liberado de la cárcel. Cuando Josué cruza el Jordán, es diferente a cuando Moshe cruzó el Mar Rojo. La escritura dice que las aguas del Mar Rojo se separaron. Pero cuando habla del río Jordán, dice que las aguas se detuvieron en un montón. Es decir, el río dejó de correr y se detuvo. El Eterno le dice a Josué, dile al pueblo que cuando vean el arca moverse, que la sigan. Que se mantengan a una distancia prudente, que no se acerque mucho, pero que tampoco se alejen. Porque el camino por el que van a andar no es conocido. El camino que van a recorrer no es conocido. Entonces, sí, uno oye el relato y uno dice, interesante, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucedió para que el río se detuviera y dejara de correr? Le llamamos milagro, sí. Es una intervención divina. El cielo se abre y la manifestación de lo divino provoca que las aguas se detengan mientras el pueblo pasa en seco. Una vez que el pueblo ha pasado, Josué dice, aquí hay que hacer algo más. Coge las 12 piedras, como el Eterno lo dice, las pone en tierra y hace un altar. Pero coge esas 12 y se va al lecho del río y levanta su altar ahí. Para que lo viera quién si las aguas lo iban a tapar después. El cielo abierto. Josué dice, esta no se me va. Nunca el Eterno le dijo que lo hiciera, pero tampoco el Eterno lo regañó por lo que hizo. Josué sabía de los espíritus de las aguas y les dejó su mensaje. Este es el pacto que el Dios Eterno hizo con nosotros. Ahí está. Pero a cielo abierto, las potencias de arriba lo vieron abajo. ¿Me explico? Esa es la manifestación de uno de los cielos. Pedro es liberado de la cárcel. ¿Cómo? Sí, sobrenaturalmente decimos, pero ¿puede explicarse lo que sucedió ahí que llamamos sobrenatural? Sí, claro. La intervención divina.
hubo intervención angelical para que eso sucediera. Los cielos se abren. Cuando Johanán, Juan el inmersor, está bautizando a Yeshua, los cielos se abren y la voz del Eterno dice, este es mi Hijo amado. ¿A quién se lo dijo? A los que estaban ahí. Nadie lo oyó. Ese fue el testimonio del Padre Eterno a los seres que operan en esas dimensiones. Digo, este es mi Hijo amado. Y en él yo me complazco. Entonces Yeshua de vuelta enseña y dice, lo que yo veo hacer a él es lo que yo hago. Lo que él dice es lo que yo digo. ¿A quiénes le dijo? A los que no sabían, a los que no conocían. Le digo, oigan, el plan de redención ya empezó. Ahí está, véanlo. Es él. ¿Dónde estaba? En el Jordán. Ahora las aguas no se detuvieron. Los cielos se abrieron para señalar a Yeshua, para darlo a conocer. Y entonces a él dijo, ah, ese es. Ah, ahora sí, ya lo vi. Ah, o sea, no lo había visto. Ya lo ubiqué. Ajá. Entonces ahí él dice, uy, viene el alineamiento constelar, la luna, Júpiter, sí, ahí está, van a ser el rey. Entonces le dice a Faraón, la amenaza está ahí, mande a matar a todos los niños menores de 2 años, porque el rey van a ser. Y no era él, no era Yeshua, era Moisés. Pero mira, el fenómeno se vuelve a repetir. Va de nuevo. Entonces, Herodes le dice a los magos de Oriente, oigan, ya lo encontraron. No, vamos para donde él. Cuando vengas de vuelta me dicen dónde está. Y métete a robar que yo cuido. Ujú. ¿Y qué hicieron los magui? Se fueron por otro lado. ¿Y a dónde escondió el Eterno a Yeshua? Le dijo a José y a María, llévenselo para Egipto y quédense allá. O sea, un margen de 2 años, por favor. Eso es como decir que en una multitud de 1000 personas, a 10 les duele la cabeza. Eso es muy fácil. Es un batazo. Entonces, cuando los cielos se abren y el que opera allá en aquella dimensión oye la voz y dicen, ese es, lo busqué en Egipto en aquel tiempo, lo busqué en Jerusalén y no, ahora sí, ahí está. Inmediatamente entonces sale de las aguas y va al desierto y ahí se encuentra con él. Y le dice, tengo un trato para vos. Mira, vení, tengo un trato para vos, vení, subí conmigo. Se monta en el ascensor, que es diferente al que yo enseñé, ese es otro ascensor. Y le dice, mira, ve toda esa dimensión, ve todo, aquí, todo esto te lo voy, todo esto te lo doy. Y Yeshua dice, tranquilo, al Señor tu Dios y solo a Él adorarás y solo a Él servirás. Y le dijo, apártate de mí. Pero después, cuando Él está hablando con sus discípulos, les dice, le dice a Pedro, tú eres Pedro. Y nos dice a todos, y sobre esta roca, sobre este Abén, edificaré mi comunidad de creyentes.
y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Y las puertas del Hades, es decir, el gobierno invisible de las tinieblas no va a prevalecer. Todos esos asentamientos terrenos, dimensionales que Yeshua le ofreció, que Satán le ofreció a Yeshua, Yeshua lo rescató y dijo, sobre todo eso, ustedes prevalecerán. La estrategia invisible de ellos no podrá contra ustedes. Daniel, Dios le revela el sueño de Nabucodonosor y le da la interpretación. Y tal cual como Daniel lo vio, así sucedió. ¿Cómo supo Daniel lo que iba a suceder? El Eterno se lo reveló. Ok, simplemente son pasajes que hablan de una experiencia donde lo divino interviene a través de la manifestación de uno de los cielos y sus características. Primer cielo, Vilón, también conocido como Yeriot, que se traduce como cortina o tienda, relacionado con la atmósfera que rodea la Tierra. ¿Okay? Entramos en ese cielo de día y de noche. Es parecido a una cortina que oculta el firmamento y las estrellas en el día. Isaías 40:22 dice, Él es el que está sentado sobre el círculo o compás, la palabra hebrea Hug, de la tierra, cuyos habitantes le son como langostas. Él despliega los cielos como un velo y los extiende como una tienda para habitar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ese velo se puede correr. Pues Isaías 25 dice que en el monte de Sión será destruido, en aquel día será destruido el velo que envuelve a todas las naciones. Entonces tenemos allá arriba un velo, el velo de estupor, el velo de la reina del cielo, si usted le quiere llamar así, como algo que estorba, obstaculiza la manifestación del Eterno. Pero cuando Él abre los cielos, Él corre la cortina, incluyendo la de Jezabel, para poder manifestarse, es decir, abre la dimensión. Salmo 104:2 dice, tú eres el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que extiende los cielos como una cortina. ¿Ok? Usa la palabra Yeriyah, que es otro nombre para ese mismo cielo. Job 22:14 dice, las nubes le son un velo y no puede ver mientras se pasea por la bóveda del cielo. Entonces, Bilón se refiere al cielo sobre la tierra. Se presenta como una cortina o atmósfera, el cielo atmosférico. ¿Qué es lo que sucede cuando Dios te da una visión con los ojos abiertos? Él corre ese velo. Entonces puedes ver lo que llamamos en el mundo espiritual. Es una percepción de su realidad, una percepción del mundo espiritual.
Entonces, no hay que viajar largo, simplemente él corre la cortina. Él corrió la cortina y Elías subió. Él corrió la cortina y tuviste una visión con los ojos abiertos. Él corrió la cortina y tuviste un sueño profético. Él corrió la cortina y le habló a Job en medio del torbellino. ¿Me sigue? La cubierta del enemigo, el velo del enemigo, lo que hace es resistir esto. Resistir la manifestación. La batalla de Daniel, vuelvo a insistir con eso, en el capítulo 9 de Daniel, la batalla, ¿por qué es? 21 días. ¿Por qué fue la batalla? Por una revelación. El mensajero no podía bajar con el mensaje. Y el mensaje no era para Daniel, el mensaje era para nosotros. Pero ¿por qué se dio la resistencia? Por la cubierta que había sobre Persia. Cuando esa cubierta se horadó, entonces el ángel, el mensajero bajó del tercer cielo. ¿Dónde estaba? En el tercer cielo. Pero ¿dónde estaba Daniel? Aquí abajo, zapateando. Satanás, te reprendo. Echando aceite. Y no tengo nada en contra de eso. Pero dependiendo del nivel de la batalla espiritual, así es la estrategia. La batalla a ese nivel tiene otras demandas. Dice que en el desierto una columna de fuego de noche los cubría y una columna de fuego de noche y una nube de día. Y se movía. Y cuando la nube se movía, ellos se movían, porque entendían que la presencia del Eterno estaba ahí. Entonces no era una nube común y corriente. Hay nubes de nubes y la nueva nube. Después hablamos de esa otra nube. El siguiente cielo es Raquía. Génesis 1:17 dice, Dios las puso en la bóveda del firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Ezequiel 1:23 dice, debajo de la bóveda, Raquía, sus alas se extendían rectas, la una hacia la otra, y cada ser tenía dos alas que cubrían sus cuerpos. Ok. Ezequiel 10:1 dice, entonces miré y aquí sobre la expansión, Raquía, que estaba encima de la cabeza de los querubines, apareció sobre ellos algo como una piedra de zafiro que tenía el aspecto de un trono. ¿Okay? Apocalipsis 21:1 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. ¿Okay? Cuando habla de un cielo nuevo, no es que Dios va a cambiar todo esto. Una tierra nueva no es que Dios va a destruir todo esto y va a hacer una nueva. ¿Verdad? El concepto del fin del mundo y la destrucción de todo esto no es un concepto de la Torah. O sea, el cielo nuevo tiene que ver con un cambio en la dimensión en la que estamos operando. ¿Ok? Es otra atmósfera. Es el firmamento, la expansión en Génesis, donde están las estrellas y los planetas. Es el cielo estelar.
También se dice que es donde están aprisionados los ángeles rebeldes y también en donde moran los demonios, ¿verdad? Esto dentro, bajo el pensamiento rabínico. La astrología babilónica opera desde ese cielo. Shehakim, el tercer cielo, se ha traducido como nubes, cielos. Es de donde salió el maná. La nube y la columna de fuego en el desierto. ¿Okay? Ahora tenemos la manifestación del tercero sobre el segundo. También donde está el paraíso. Es el primer acceso a la manifestación eterna. Es la primera puerta. Dalet. Evelyn y su rollo, ¿verdad? Salmo 68, 34. Reconoced el poderío de Dios. Sobre Israel sea su manifestación y su poder en los cielos. Ahí usa la palabra Shehakim. Deuteronomio 33, 26 dice, no hay como el Dios de Jesurún. Él cabalga, Rakaf, sobre los cielos en tu ayuda y sobre las nubes, Shahak, que viene de Cheharim, en su majestad. ¿Ok? Recuerdan lo que es, ¿verdad? Rakaf, es cabalgar. Abandonar el estado original para emprender un viaje a un punto de encuentro. De la segunda venida de Yeshua, Pablo dice que lo veremos, ¿dónde? En las nubes. Entonces, no va a ser que vamos a irnos para allá, para el cielo a algún lado. Es que ese cielo va a bajar y nos vamos a encontrar con Él. ¿Quiénes? Nosotros nada más. Entonces, no es un rapto. No es que nos van a sacar de aquí. Y salados los 325 desgraciados que van en ese avión porque el piloto era cristiano. Entonces fue con el Señor y se mataron esos 300 y resto. No. Porque donde está el cuerpo muerto, ahí se juntan las águilas. Lo veremos en las nubes. ¿Dónde? En esa dimensión. Entonces Carlos Soto cree que hay lugar para accesar a eso. Yo, Carlos Soto, cree que en ese momento, que no es su segunda venida, sino es nuestro encuentro con Él, celebraremos las bodas de Cordero. Su calá, su novia. No los simpatizantes, su novia. El Salmo 78, 23, 24 dice, a pesar de que mandó a las nubes, otra vez se usa la palabra Shahag, que viene de Chehakim, de arriba y abrió las puertas de los cielos, a pesar de que hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio trigo del Shamayim, de los cielos. ¿Está claro, va? Oh Señor, Salmo 36, 5. Hasta los cielos, Shamayim, alcanza tu misericordia. Y hasta las nubes, Yahak, tu fidelidad. Proverbios 8:28. Cuando afirmó las nubes, ¿cómo que afirmó las nubes? Ese cielo, esa dimensión, arriba. Cuando reforzó las fuentes, allí tiene que ver con aguas del océano. Es la palabra tejón en hebreo.
Isaías 45:8. Destilen los cielos desde arriba, derramen justicia las nubes. Shehach. Ábrase la tierra, brote la salvación y juntamente crezca la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. No estamos hablando de la misma dimensión. Ay, pero qué complicado. Depende. Depende, porque como a mí no me toca chipar los botones, entonces para mí no es complicado. Lo único que yo tengo que estar claro es de tiempo, lugar y persona. El tiempo que él apartó, el lugar que él escogió y las personas. Eso es todo. Entonces él nos alinea con sus tiempos. ¿Para qué? Para que las cosas sucedan y estemos en el lugar donde suceden y con las personas que van a suceder. Entonces a mí no me toca saber cuál cielo se va a manifestar, en qué situación. Es soberanía de él. Pero el conocimiento me va a ayudar a mí, primero, a disfrutarlo. Y segundo, me va a facilitar saber qué hacer. Muchos dicen que no estamos viviendo el nivel de poder, unción del libro de los Hechos. Digo, posiblemente. Pero ¿cuál es la diferencia entre aquellos tiempos y estos? Que aquellos guardaban Torah. Estaban alineados con los Moedim del Eterno. Entonces las manifestaciones del Eterno se daban ¿en qué tiempos? En sus Moedim. Entonces, esperar la manifestación de la gloria de Dios en un culto de primicias, un 1 de enero, nada que ver. Me disculpan. Y menos si te dicen que como son primicias, tienes que traer el sueldo del mes y ofrecerlo en el altar como una primicia. Va a suceder. Entonces, el conocimiento aumenta nuestra expectativa. Le pone color, le pone matices a nuestra expectativa. Y es una expectativa cierta. ¿Qué es lo que él va a hacer? No sé. Pero que hace, hace. Y lo que él va a hacer va a trascender. Entonces no se va a quedar ahí. Porque los que asistimos y entendemos de esto, no andamos buscando una experiencia. Andamos buscando caminar en su voluntad. Y que él añada a nuestra vida. Sí, mayor entendimiento, mayor conocimiento, para que nuestra relación con él se afirme y podamos ser más eficientes y eficaces en nuestro servicio. O sea, yo no ando detrás de una manifestación de poder por el poder en sí. Yo no ando buscando que satisfagan las necesidades de mi ego, ni de experiencias que alimenten a mi huerfanito para poder fortalecerme en la fe, para poder creer, o que me ayude a creer. Porque a estas alturas del partido ya yo sé que un milagro que yo vea no necesariamente estimula mi fe. El proceso de él y mi relación íntima con él es lo que afirma mi fe. La palabra revelada es lo que me lleva a una dimensión mayor de fe. Cuando él dice, esto es lo que yo quiero hacer y para esto, entonces, eso sí. Porque la revelación establece autoridad. A quien él revela, autoriza. Nos da visión. Nos pone a ver en la perspectiva de él y del reino. Y 3, fortalece nuestra fe. Porque entonces la fe
ante el reto que Dios te pone por delante, es inferior. Es decir, no tenemos la fe. Cuando Él dice, haga esto, esto y esto, la fe no está ahí. No tenemos esa dimensión de fe. Creemos en que fue Él. Y porque fue Él, y si no, pregúntale a Noé. Hágame un barco, porque va a llover, un diluvio. ¿Qué es eso? Si Noé nunca ni en sueños había visto un diluvio. Pero él sabía quién se lo dijo. ¿Y cuántos de nosotros hemos actuado así? Porque sabemos que fue él quien lo dijo. Nos lanzamos. Y en el camino aprendemos, crecemos y nuestra fe se fortalece. Eso nos posiciona en una dimensión. Entonces, cada vez que Dios opera de esta manera, obviamente algo sucede en nosotros. Él agrega algo a nosotros que no estaba. Ninguna experiencia con el Eterno te deja igual. Pero nuestra actitud es la que va a determinar hasta dónde llega Él. Entonces sí, hemos tenido más de 2000 años de oscurantismo. Eso hemos tenido, siguiendo la doctrina que nos dictó Constantino y sus séquitos desde el siglo II. Siguiendo todas sus mentiras y toda su farsa. Bajo la tutoría del velo de estupor de Jezabel, que nos limitó. Que nos dijo, ustedes son terrícolas. Ustedes son de la raza humana. Ustedes están limitados a esas dimensiones espirituales y ahí mejor no se metan porque ahí opera el diablo. Entonces nos encerraron en un gallinero y nos dijeron, las gallinas nunca ven hacia el cielo. El alimento de las gallinas está en el piso. Entonces se tienen que raspar el piso, picotear para sacar su alimento. Pero resulta ser que somos un accidente. Porque entonces el águila puso el huevo en el risco, la tierra tembló y el huevo se vino dando vueltas y cayó al gallinero. Entonces mamá gallina, como no discierne, vio sus huevitos y el nuevo huevo y dijo, ay, este es mío, qué lindo. Y aunque quedó incomodita, ¿verdad? Pero entonces los empolló todos. Nacieron los pollitos amarillos y aquel huevote grande reventó y el pollito resulta que era blanco. Y ella dijo, ay, mi chiquito, nació especial. Pobrecito. Vamos a... Entonces, los pollitos amarillitos empezaron a botar las plumitas amarillitas y eran cafecitas y el otro era más blanquito todavía. Entonces ella habló con los pollitos y les dijo, vean papitos, su hermanito es especial. Ténganle paciencia, él es torpe con sus patas y vea ese pico deformado que le está saliendo y vea qué grandote y esas alotas, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Y entonces él era criticado en el gallinero porque era más grande que todos los pollos y ya tenía el tamaño de su mamá con unos mesecitos de nacido. Entonces, como le enseñaron que el alimento está en el piso, entonces raspaba y le tiraba tierra a todas sus tías. Entonces sus tías estaban enojadas con él porque las llenaba de tierra. Y creció un poco más y empezó a salirle el plumaje dorado. Y entonces mamá, las tías le dijeron, pero ese niño, ¿qué? ¿Quién es el papá de esa criatura? ¿De dónde vino? Y ella decía, no sé, yo lo parí. Apareció ahí en mi nido, yo lo parí. Entonces un día sonó un chillido en el cielo. Y el aguilucho, donde yo iba a levantar la cabeza.
Y apareció el gallo y le dijo, ni se te ocurra, porque nosotros no vemos al cielo. No hay nada en el cielo que a nosotros nos interese. Pero él no pudo. Fue más fuerte lo que el sonido arriba. Y cuando él levantó y vio aquella águila que ni siquiera aleteaba, se remontaba, siguiendo el torbellino que hace el viento, entendió que su naturaleza era de allá y no del gallinero. Entendió que lo habían limitado al gallinero y que él creció creyendo que eso era todo lo que había y que había que someterse al sistema del gallo y de las tías. Por primera vez extendió sus ya casi 2 metros de envergadura de alas. Las tías se agarraron el copete y el gallo dijo, jamás, jamás. Nosotros volamos lo necesario. Ni se te ocurra, no sos igual a él. Un muchacho hace 2 aletazos, despeinó a las tías y ya estaba por encima del gallinero. Y dijo, a lo mejor sí. Y dio otros más, 3 más, 4 más. Y cuando se encontró la corriente, entendió que él había nacido para volar ahí. Y empezó a remontarse a las alturas. Y dijo, esta es mi esencia y este es mi lugar. Siguió al águila y el águila se posó en un risco enorme. Y él se posó ahí y dijo, yo nací para gobernar desde las alturas. El sistema nos dijo, ustedes son gallinas, ustedes son pollitos, nacieron para vivir en gallinero y cuidado se salen del gallinero porque ahí está el lobo y se los come. Porque ese es el territorio de él. Esta iglesia, digo, este lugar es el territorio nuevo. Entonces le damos todo al enemigo. Todo. Entonces, no, dimensiones no. No, energía tampoco. No, vibración, frecuencia, no, eso. 7 cielos, jamás. Eso es de Babilonia. No, eso no es de Babilonia. Eso lo enseñaron los nefilim, los que se rebelaron contra Dios, porque ellos algo saben del asunto. Y nosotros, pegaditos aquí. No, ya llegó la hora de despegar, de soltarnos de todas esas amarras que nos pusieron y empezar a movernos en esas otras dimensiones. Entonces la batalla espiritual que vamos a empezar a vivir va a ser diferente, va a ser muy diferente, va a ser a otros niveles. Porque hemos peleado por una tierra, nosotros no tenemos que pelear por esta tierra, esto tiene dueño. Y sí, yo entiendo la influencia espiritual territorial, sí, yo lo entiendo. Tengo un tema con 24 horas de enseñanza sobre constructores de ciudades. Sí, pero no estamos ahí. Nosotros no peleamos por el gallinero. Cuando afirmó las nubes, Chahak arriba, cuando reforzó las fuentes, allí en aguas del océano, destilen, oh cielos, desde arriba, derramen justicia a las nubes, ábrase la tierra, brote la salvación, juntamente crezca la justicia. Yo, el Señor,
lo he creado. Todo está planteado de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo primero que el Señor hace? Nos traslada. Pablo lo enseña en Colosenses. Del imperio de la muerte nos trasladó ¿a dónde? De la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero en el traslado primero nos lleva arriba y nos sienta en lugares celestiales y luego nos trae aquí. Y la religión nos dijo, no, ustedes son de aquí. Y nos apegamos a esto. Entonces interpretamos desde esa perspectiva lo que Yeshua dijo. No pongan las cosas, su mirada en las cosas de abajo, sino en las de arriba. Y entonces se planteó de una forma muy, ¿verdad? Sí, porque hay que ser buenos. ¿Ah? No dijo pongan la mirada en las cosas de arriba, sino miren desde la dimensión de arriba. Ah, así como hizo Pablo. A Pablo lo llevaron, pero hay una revelación que ya nos abrió un espacio a nosotros. ¿Me explico? Nos sentaron en lugares celestiales, es decir, tenemos acceso a ese conocimiento, a esa revelación. Y es lo que estamos haciendo, saliéndonos de esa, cruzando esa línea que trazó la teología, que trazó la religión, y dijo, de ahí para allá es error, cuidado con las cosas, cuidado con lo que dicen, cuidado con lo esotérico, cuidado con el misticismo. ¿Cómo cuidado con el misticismo? Si todo esto es místico. Ah, bueno, sí, hay otros caminos, sí, claro. Hoy en la noche haga un ejercicio, o en la madrugada, si usted quiere. Si usted se acostumbra a levantarse en la tercera vigilia, alce los ojos al firmamento y dígale, Señor, revélame mi lugar en las dimensiones de arriba. Y ábreme el espacio. Ya Yeshua fue, ya Él abrió, pero ábreme a mí el espacio para yo tener la perspectiva de arriba hacia abajo. Cuando nosotros fuimos al monte, la semana pasada fue, ¿sí, verdad? Fuimos allá al monte. El monte de, ¿cómo se llama? El Tablazo. Cerro El Tablazo se llama. Caminamos. Estando allá arriba, vieran qué clarito se veía el corredor. Pero clarito, clarito. Y se veía allá al final donde terminaba el corredor espiritual que el Señor nos mostró. Y desde allá arriba se veía tan pequeñito. Y la verdad, yo me sentía como imponente, desde allá arriba, viendo todo aquello. O sea, Padre, sobre todo esto oramos, sobre todo esto proclamamos. Estamos trabajando sobre este corredor para que los profetas que están ahí abajo, allá, por allá, salgan. Que esa nueva generación de profetas se levante y empiecen a proclamar sobre la novia para que sea liberada, para que salga el gallinero, para que sean revelados tus tiempos desde la perspectiva correcta. Y yo ahí yo le dije al Señor, Señor, yo quiero tener esta perspectiva todos los días.
sin tener que venirme a vivir aquí. Aunque no estaría mal, ¿verdad? O sea, es una casita allá arriba. Esa perspectiva, espiritualmente, de ver de arriba hacia abajo. Ok. Vamos.